el abogado Luis Parada, y también conocer un poco de sus reacciones a ese video. Sí, gracias Daniel y buenas noches. Un saludo a todas las personas que nos están viendo y escuchando. Sí, acabo de ver ese video, nunca lo había visto antes. Algunas reacciones. Primero, que la primera candidatura a la que se refieren, se les olvidó decir que es una candidatura inconstitucional y que por lo tanto no va a ser legítima y no es válida. Otra cosa es que dicen que, según las encuestas cuenta con el apoyo de casi toda la población salvadoreña. Eso quizás concuerda con la propaganda que ellos tienen, que tienen la aprobación del 97% de la gente, y eso es falso. Incluso la última encuesta de la Universidad Francisco Gavidia, aún si la creyéramos, que hay razones para no creerla totalmente, que los números son exactos, le pone la intención de voto en él en el 68%. Así que de un ratito ya bajó 30 puntos, 30%. Así que no es el 97%. Y sí, no, se ve que hay 7 fórmulas presidenciales, solo se conocían 4, después 5, y ahí de sorpresa hace un par de días salieron 2 más, y no sé por qué hasta ahora, porque supuestamente la fecha límite para realizar elecciones internas ya había vencido desde ahí por el 20 de julio. Entonces es una sorpresa que hasta un mes después estén conociendo que había otras 2 fórmulas más. Tal vez esas son mis reacciones iniciales, y una corrección ahí a cómo me presentaron como militar en situación de retiro. Pues yo no llegué a la condición de retiro porque no tenía el mínimo de 20 años de servicio en la Fuerza Armada para pasar al retiro, y por lo tanto no es correcto que se me refiera como en situación de retiro. Sencillamente soy un ex militar que ya no tengo grado militar porque renuncié a él después de los eventos del 9 de febrero de 2020 por el mal uso, el abuso, diría yo, de la Fuerza Armada para instalar una dictadura en El Salvador, y para poder hablar libremente sobre eso fue que renuncié al grado militar. Esa es mi primera reacción, pero estamos muy contentos, Daniel, de estar participando en esta etapa, porque la etapa, o sea, dice que todas las baterías están enfiladas al 4 de febrero. Eso por lo menos para mí no es así. Esto no es nada más una participación electoral para tratar de ganar la presidencia por la vía de las urnas. Es parte de un esfuerzo de largo plazo para rescatar El Salvador y enrumbarlo en la dirección correcta. Que eso es un trabajo de años, no es un trabajo de meses. Así es que esa es tal vez la última precisión que habría que hacerle a ese video. Pero muchas gracias y muy contento de estar aquí, Daniel. Gracias, Luis. Bueno, quiero decirles de que estamos simultáneamente en un space en Twitter, que es una red donde Luis Parada se mueve bastante pendiente, ¿verdad? Pueden buscarlo, ahí él nos da algunas updates de sus posicionamientos, de su campaña, y bueno, otros datos muy importantes. ¿Cuál es para buscarte, Luis, en Twitter? Sí, en Twitter se me puede buscar por @LA Parada F. Eso viene de Luis Alberto, es el LA, Parada, y la F de Fuentes, que es mi segundo apellido. LA Parada F. Gracias, bueno, y gracias, Carmen, también por estar, ¿verdad?, con nosotros en este esfuerzo. Queremos dar a conocer, pues, una candidatura local del DMV. Con Luis tenemos ya varias décadas de conocernos, ha Sí, estado, ¿verdad?, en muchos eventos, multitud de eventos, bueno, desde que llegué acá como el 2000, por ahí nos conocimos, ¿verdad? Y ha estado también solidario con muchas de las causas del Salvador. Gracias al compañero Archie Washington de Washington Media, que está haciendo su parte por ahí también en el background. Luis Bernal, nuestro amigo el Guanaco, que dijo que también iba a retransmitir. Y gracias a quienes se van conectando. Como que no hay mucha comodidad en decir militar en situación de retiro, lo cual se entiende,
quizás una aclaración, Luis. ¿Por qué ya no? O sea, el asunto militar es una carrera y es una carrera prestigiosa, es una carrera profesional, es un motivo de orgullo para muchos, pero ¿por qué siempre esa aclaración? No, la aclaración inicial, Daniel, es porque al decir en situación de retiro, eso tiene un significado muy específico, que es una persona que ya estuvo al menos 20 años de servicio militar y que pasa a una situación de retiro donde pues donde está pensionado. Y yo no llegué a ese punto, yo me retiré con 14 años, 10 meses de servicio y por lo tanto no llegué a alcanzar eso. Pero, o sea, al conservar el grado militar, que se conserva por ley de por vida, a menos que haya una sentencia judicial que lleve aparejada la degradación o por renuncia voluntaria, un militar siempre es militar. Y te voy a explicar por qué. Porque aunque ya no esté en el servicio activo, pasa automáticamente a la situación de reserva y hay un escalafón de reserva. Y por ejemplo, yo cuando me fui de baja a finales de octubre de 1994, después que ya había terminado la guerra de los acuerdos de paz, yo pasé a la al escalafón de reserva y así he estado todo este tiempo, como un militar en situación de reserva. Pero cuando renuncié al grado militar, que lo hice públicamente en febrero del 2020, y ya no teniendo el grado militar, ya no tendría que aparecer en el escalafón. Entonces, por eso a mí se me refiere como exmilitar. Pero te quiero decir, yo me siento muy satisfecho y orgulloso de haber portado el uniforme de la Fuerza Armada de El Salvador por esos 14 años, 10 meses, desde el 1 de enero de 1980 hasta el finales de octubre de 1994, durante pues todo el periodo del conflicto armado en El Salvador. Y precisamente yo ingresé a la Fuerza Armada de El Salvador para tratar, sabiendo que ya venía ese conflicto, para tratar de ser una fuerza positiva para ayudar a salir de ese conflicto de tal forma que El Salvador como país fuera un mejor país que el que llevó a esa guerra. Entonces, no es que yo me sienta de ninguna forma eh, que me quiera distanciar de mi servicio militar, no, al contrario. Pero sí es necesario aclarar porque no es correcto estar diciendo que uno es algo que no lo es o que alguien no diga. Entonces, Sí, por sí, eso lo o sea, aclaro. Nada. ujú, Sí, nada más es para aclararlo, porque gracias. vaya, por ejemplo, te digo que ni siquiera digo que estuve 15 años en la Fuerza Armada, digo que estuve 14 años, 10 meses porque no me quiero robar ni un solo día, porque todos los militares saben que lo que cuesta personalmente y como familia, todos los sacrificios de estar siendo parte de una Fuerza Armada. Entonces yo no me puedo robar 2 meses ni un día, ni nada. Entonces por eso te digo 14 años con 10 meses. Bueno, valga la aclaración, ¿verdad? Yo conocí a Luis Parada, abogado primero, porque se hablaba mucho de los casos donde representaba a El Salvador, ¿verdad? Frente a instancias internacionales. Yo creo que eso fue lo que hizo bastante conocido el nombre de Luis Parada, pero en la parte personal también conozco al vecino, ¿verdad? A Sí, la sí. persona vinculada a esfuerzos comunitarios y al amigo, ¿verdad? Alguien tranquilo, con quien siento la plena confianza de tutearnos, aunque, bueno, no sé si se logra el objetivo de la presidencia, pues vamos a tener que revisar eso. Va a ser igual, Daniel, o sea. Ah, bueno, Mira, gracias. es que no se nos deben subir los humos a la cabeza por tener un cargo, al contrario, es una responsabilidad y el presidente de la República tiene que continuar siendo el amigo de todos los salvadoreños. Bueno, Así es que gracias, no, Luis. las cosas no van a cambiar en ese sentido. Tenemos dos preguntas, uno de Estrella Azul en Facebook y Carmen Rodríguez tiene también una pregunta que le han hecho llegar por ahí.
Sí, bueno, yo estoy apoyando, pero igual estamos transmitiendo aquí en Twitter. Hay varias personas conectadas y gracias también por hacer de su tiempo. Yo quiero, Luis, que nos cuente un poco de por qué existe esta idea, digamos, entre los salvadoreños que están en nuestro país, de por qué alguien que vive y tiene su vida hecha aquí, pero tiene una fuerte conexión y ha tenido siempre una fuerte conexión con El Salvador durante y después de la carrera militar. ¿Por qué, por qué decidió entrar en esta contienda electoral, tomar un papel un poco más protagónico en este proceso? Bueno, yo diría que bastante más protagónico, porque no hay nada más protagónico que ser candidato a la presidencia de la República, especialmente en un contexto como este. Pero sí, tienes razón. Yo hace 26 años emigré de El Salvador a Estados Unidos con mi esposa y nuestros 3 hijos para pues buscar un mejor futuro para mí y para nuestros hijos. Y te digo mejor futuro porque allá en El Salvador tenía un buen trabajo, pero no satisfacía mis mis deseos de hacer algo diferente, hacer algo más, poder desarrollar mi potencial al máximo. Y por eso es que me vine y no me vine solamente a trabajar, sino que también a estudiar. Y yo me hice abogado acá. Después de haber emigrado a la edad de 37 años, me volví a poner la mochila de estudiante, trabajaba de día de las 9 de la mañana a las 5 de la tarde y iba a clases de noche aquí en Washington, en la Universidad de Georgetown. Y así pasé 4 años trabajando de día en un bufete de abogados y con la suerte mía, un bufete donde había arbitraje internacional y donde comencé a trabajar en mi primer caso de arbitraje internacional desde que era estudiante, en el segundo de los 4 años que fui estudiante de Derecho. Y a través de esa, cuando ya me gradué de abogado en el 2001, comencé a trabajar en casos de arbitraje internacional y eso es lo que he hecho casi toda mi vida profesional. Y eso me llevó a representar a El Salvador en 4 casos de arbitraje internacional, por lo que yo estaba viajando constantemente a El Salvador en todo ese tiempo para precisamente la defensa del Estado salvadoreño en esos 4 casos. Así que yo me he estado bien al tanto de lo que pasa en El Salvador, tanto fuera del gobierno como adentro de los diferentes gobiernos, fiscalías generales. Creo que he trabajado con 7 fiscales generales diferentes, porque son los que están por constitución encargados de ser los responsables de la defensa de El Salvador en todos los litigios nacionales e internacionales en que esté involucrado el Estado. Así que a partir de ahí me di cuenta de en realidad de todos los problemas que tenía El Salvador y de los grandes vacíos que existían. Y hace 6 años fue que por primera vez decidí meterme a la política y para querer contribuir, porque dije, ¿sabes qué? Yo siento que yo tengo bastante que contribuir y veo un gran vacío y me sentía la necesidad de llenar ese vacío con algo bueno. Y yo precisamente quería aportar. Yo soy creo yo, una excelente persona, no solo por mi experiencia y todo eso, sino que más que todo por mis principios. Principios que están guiados por la verdad, la justicia, la razón, integridad, que eso es lo que tanto hace falta en los gobiernos, que le digan la verdad a la gente, que no mienten, que no engañen, que no roben, que no permiten corrupción. Y eso es lo que tanto ha hecho falta en El Salvador. Así que después de haber peleado en una guerra para que El Salvador tuviera la oportunidad de vivir una mejor vida, un mejor porvenir democrático, lo que estaba viendo era un retroceso y un deterioro. Así que por eso fue que hace 6 años por primera vez me quise meter a un proceso político, pero no duró mucho el esfuerzo porque rápido cerraron las puertas, porque no querían ayuda. Entonces yo me salí de querer participar en la política, pero ahora ante la más grave todavía situación que está viviendo El Salvador con el retroceso completamente de cualquier noción de un gobierno democrático bajo un Estado de Derecho, con separación de poderes, una Fuerza Armada apolítica, una Fuerza Armada profesional, que empezó a perder en El Salvador desde el 2019, básicamente, desde un par de días después del inicio de este gobierno. Yo ya no tenía pensado
ingresar a la política. Sin embargo, fui contactado por representantes de un movimiento de sociedad civil que se llama Sumar para preguntarme si estaría interesado en poder participar. Yo les dije, ¿saben qué? Yo ya no tengo pensado pues, meterme nuevamente en la política. Sin embargo, sí creo que es necesario presentarle opciones al pueblo salvadoreño. Entonces, si no pueden conseguir a nadie, y yo les dije, preferentemente alguien que vive en El Salvador y preferentemente alguien que no haya tenido un pasado político. Si no puede encontrar a una persona, pues entonces hablemos nuevamente. Y a finales de abril, pues hablaron nuevamente conmigo. Me dijeron, ¿saben qué? Hemos llegado a 2 personas que queremos que vayan como fórmula y son en realidad las únicas personas que creemos que podrían realizar ese trabajo. Y si no aceptan alguna de ustedes 2, no lo haríamos. Y es presentar como propuesta de esa organización, de ese movimiento de sociedad civil a los partidos políticos una fórmula presidencial. Entonces así fue como después de que ya no esperaba volver a intentar incursionar en la política por esa mala experiencia que tuve hace 6 años. Digo mala porque fue bonita, pero fue triste a la vez. Ahora me veo en esto y estoy muy contento de estar participando. Luis, ¿qué hace diferente ese intento de correr por la presidencia bajo el partido Arena en aquel tiempo a esta ya candidatura oficial prácticamente, ¿verdad? Por lo menos a nivel del partido político, aunque todavía no estén registrados ustedes como fórmula? ¿Qué es lo diferente de esas 2 candidaturas? No vamos a decir del contexto político, sino de Luis Parada corriendo bajo nuestro tiempo y Luis Parada intentando ser candidato presidencial por el partido Arena. Bueno, la diferencia más grande es que en el primer intento con el partido Arena ni siquiera llegué al punto de inscribirme como aspirante a candidato. Y porque había pues un contexto, ¿sabes? Había un contexto que yo quería cambiar y por eso quería participar, para que los 4, en ese entonces éramos 4 personas que estábamos interesados en ser aspirantes a candidatos, de los cuales de los 4, 3 nos incorporamos al partido Arena precisamente con esa intención y al mismo tiempo, casi los 3. Y entonces mi deseo era trabajar en equipo, pero como te digo, ni siquiera llegué a inscribirme cuando se vio que se cerraban los espacios y que de verdad que no iba a poder participar. Entonces, ¿para qué voy a inscribirme en algo que yo sé que no lo voy a poder hacer? La otra diferencia es que ese proceso lo estábamos empezando mucho antes de lo que estamos empezando el actual. Yo estaba en el 2017, en abril, empezando a querer participar en ese proceso para el 2019. Ahorita estoy empezando en mayo del 2023, pero solamente con 1 año menos para preparación. Entonces, esto es diferente en que sí, no había, para el proceso interno, pues no había otras fórmulas, no había una competencia interna. Sin embargo, teníamos que ser ratificados por al menos el 50% de los afiliados, que así fue. Pero no había pues una competencia interna para llegar a tener la candidatura. Pero sin embargo, hay 1 año menos de preparación de lo que estaba contemplando anteriormente. Entonces, eso es una gran desventaja. Otra diferencia es que el partido Arena ya tenía en ese momento pues una gran estructura a nivel nacional, que por ser un partido establecido, pues desde la primera elección que participó, que fue la legislativa allá por 1982, y luego la presidencial de 1984, ya con décadas de tiempo de ser un partido grande con estructura, pues a diferencia de nuestro tiempo, que es un partido nuevo, un partido emergente que apenas fue fundado en el 2019 y que solo hasta la fecha solo ha participado en una elección para diputados y alcaldes, la última del 2021, que no tiene pues
ese despliegue territorial. Esa Ujú. es una Ni los otra gran recursos. diferencia. Los recursos también muy diferente lo que había en ese entonces como partido, el Partido Arena. No sé cuál es su condición actual, pero entiendo que está bastante también debilitada su parte de recursos, pero no tanto como un partido emergente. Y especialmente después de que, bueno, estamos, el otro contexto es el contexto en que estamos participando, porque estamos en un periodo todavía de régimen de excepción, Sí. que entre los 3 artículos que están suspendidos está el que el gobierno sin tener ninguna orden judicial puede estar escuchando todas las comunicaciones telefónicas y todo eso, que eso interfiere bastante en la capacidad de poder desarrollar una campaña electoral eh, pues adecuada. Y además un presidente que está abusando de todos los poderes que tiene para intimidar a cualquier persona que quiera colaborar con partidos de oposición verdadera para que puedan desarrollar o siquiera recaudar fondos. Eso es otra gran diferencia del contexto. Así que sí, Eh, bastantes diferencias. en esta elección, el voto de la diáspora va a tener un tremendo significado, va a ser bastante determinante. Y por ahí hay una pregunta que nos está haciendo Estrella Azul y yo la agregaría a esta otra parte. ¿Te consideras un candidato de la diáspora? Por un lado, por el otro, dice Estrella Azul, hay organizaciones, ¿qué organizaciones de la diáspora estarían apoyando a esta candidatura? Sí, mira, pues yo soy parte de la diáspora. Tengo ya 26 años de estar viviendo acá como inmigrante. Eh, Así es que vengo, bueno, soy salvadoreño, he vivido hasta hace 26 años en El Salvador y en estos 26 años que he vivido en Estados Unidos, pues me he mantenido en contacto eh, directo y frecuente y de todos los niveles con El Salvador. Así es que sí, yo provengo de la diáspora, pero soy un candidato de El Salvador, para todos los salvadoreños. Entonces, en ese aspecto no sería diferente de otros candidatos. Recordemos que gran parte, un porcentaje bastante alto de la población salvadoreña reside afuera de las fronteras del Salvador. Entonces, un fenómeno inusual de tener pues candidatos que vivan, que residan afuera de El Salvador. De hecho, si ves de las 7 fórmulas que hay que no son la inconstitucional, yo creo que todas llevan ya sea de candidato a la presidencia o a la vicepresidencia, un salvadoreño que reside en el exterior. Si no estoy equivocado, y si no son todas, pues la gran mayoría. Entonces sí se ve ese deseo en realidad, de los salvadoreños que vivimos afuera de El Salvador, de querer servir, de querer aportar a tener un mejor gobierno y darle mejores alternativas al pueblo salvadoreño para que escoja mejor sus gobernantes. Eh, Acaba de salir una encuesta de la Gaviria Sí, que sitúa al actual presidente, como lo ha mencionado, candidato inconstitucional, arriba de las preferencias electorales. Creo que anda por el 68%. Y luego los demás candidatos salen a un nivel ni siquiera de 2 dígitos. Pero, ¿qué lectura le darías a esa encuesta? ¿Crees que está reflejando una elección ya definida?
No, mira, la primera razón es esta, que independientemente del porcentaje que tenga el actual presidente de la República, si es una candidatura inconstitucional, eso no puede dar lugar a un gobierno legítimo, a un gobierno legal, a un gobierno constitucional. Entonces, yo lo que primero que le haría reflexionar al presidente actual es que se recuerde que él juró como un requisito para llegar a ser presidente, cumplir y hacer cumplir la Constitución, ateniéndose a su texto, sin importar cualquier ley o resolución que la contraría el texto de la Constitución. Y él sabía muy bien, antes de manifestar públicamente que se quería reelegir, él sabía muy bien cuando era candidato que era inconstitucional que un presidente pudiera ser siquiera candidato para reelegirse para el siguiente periodo en que ha ejercido la presidencia. Él lo dijo en varios programas, en varias entrevistas. Él lo tenía muy claro, pero después, claro, él no te voy a decir que cambió de opinión, porque a lo mejor ya la tenía esa opinión desde antes. Sencillamente le mintió al pueblo salvadoreño y hizo un juramento solemne que dice la Constitución bajo su palabra de honor. Aquí está. Si mal no recuerdo, es el artículo 235 de la Constitución, que hace referencia a que cualquier funcionario civil o militar, antes de tomar posesión de su cargo, tiene que jurar bajo su palabra de honor. Y eso lo hizo el presidente actual de la República, habiendo manifestado para llegar a la presidencia que él sabía muy bien que no podía reelegirse, que no podía postularse ni siquiera para un segundo periodo consecutivo. Y es lo que está haciendo. Entonces, que tenga el 68% de aprobación es irrelevante, porque eso va a ser completamente desperdiciado, porque no puede dar lugar al origen si es elegido, si sigue con su plan de inscribir su candidatura y si el Tribunal Supremo Electoral se la inscribe, eso nunca podría dar lugar a un gobierno legítimo, a un gobierno constitucional. Entonces yo lo que le invito al actual presidente es que reconsidere esa mala decisión de intentar reelegirse inconstitucionalmente, porque él va a ser el responsable de que no haya un gobierno constitucional en El Salvador a partir del 1 de junio del 2024, si él persiste en ese plan. Así es que esa es la primera reacción. O sea, él no va a ser un presidente legítimo, un presidente constitucional, y además se manifiesta como un mentiroso que empeñó su palabra de honor en decir que iba a cumplir el texto de la Constitución sin importar cualquier otra resolución como la que dio esa sala ilegítima de lo constitucional hace el año pasado. Entonces no puede dar lugar a eso. Así que esa es la primera reacción. La segunda reacción a eso es que esta es una medición de este momento, que es un momento inicial. Recuérdate una cosa, Daniel, que la campaña presidencial todavía no ha iniciado y no va a iniciar sino hasta el 3 de octubre. O sea que falta todavía más de un mes para que inicie la campaña presidencial. Así que esto lo que da es una fotografía de dónde puede estar la situación en el momento en que fue hecha esa encuesta, que fue hace una semana, entre 2 semanas y una semana. Y lo tercero que te diría... Y bajo un perdón, dale. Sí, eso, bajo un régimen de excepción. ¿Tú crees que las personas que estén en contra del presidente van a sentirse con la libertad de decir, no, yo estoy en contra del presidente, no, yo voy a votar por este otro y este otro? No, sí que la gente tiene miedo. ¿Y cómo le va a tener confianza a un extraño que llegue a tu casa a entrevistarte y le vas a decir tú que vas a votar en contra del presidente? No lo creo. No lo creo. Esos datos, aún que están inflados, son solo el 68%, no el 97% como ellos dicen tener. Pero aún así esos datos están inflados porque la gente no
va a expresar su pensamiento libremente por el mismo temor al régimen de excepción. Y te digo que en estos par de meses que hemos andado con Celia visitando personas muy discretamente porque no queremos poner en riesgo a nadie, pero hablando con bastantes personas y hablando con personas pobres, con personas que están sufriendo con el grave deterioro de la economía, el alto costo de la canasta básica, que han sufrido capturas injustas de familiares bajo el régimen de excepción. Acabo de estar con varios de ellos en la comunidad de Santa Marta, en Cabañas. Estuve allá el domingo antepasado, hace casi 2 semanas, semana y media. Hablé con familiares de 4 de los 5 detenidos, que por cierto todavía no los han sacado de los centros penales, después, casi 9 días después de que la juez ordenó medidas sustitutivas que fueran a arresto domiciliar, todavía están presos. Toda esa gente está muy descontenta y te digo que hasta ninguna de esa gente la han llegado a entrevistar. Así es que son esas 3 cosas. Carmen, creo que tenía ahí una pregunta, no sé si me escucha. Sí, sí, sí. Bueno, también seguimos aquí conectados en Twitter. Gracias a las personas que se han conectado y entre las preguntas que han llegado, Luis preguntaba el señor Julio Calles, ¿por qué hablamos del pasado? ¿O por qué se está hablando del pasado? Yo quería extender un poco a esta pregunta, ¿no? ¿Por qué? Y más bien mi pregunta, adaptando esto, sería, ¿por qué es necesario que tengamos claro qué ha pasado en un pasado reciente de nuestro país para que podamos entender qué es necesario para, para que El Salvador vuelva a retomar el rumbo democrático que había estado construyendo después de la firma de los acuerdos de paz? Sí, Carmen, yo en realidad no entiendo hasta qué pasado se refiere, porque hay un pasado, me he hecho referencia, creo, a 2 situaciones. Se hizo desde el principio, se habló del conflicto armado, que claro, terminó con un acuerdo de paz que el gobierno actual quiere desconocer, y para mí eso es un grave error, porque el que no recuerda su historia está condenado a repetirla, a cometer los mismos errores, y eso es precisamente lo que está sucediendo ahorita. Entonces, ¿cómo vamos a conocer nuestro presente y proyectar nuestro futuro si no recordamos nuestro pasado inmediato? Así que ni siquiera estoy hablando del pasado de la dictadura de Maximiliano Hernández Martínez, que debemos de conocer también la historia. No estoy hablando de un pasado que cualquier salvadoreño que tenga más de 40 años de edad debería de recordar todo el sufrimiento de una guerra, cómo se llegó a ella. Y te digo, yo nací en 1960 para la elección presidencial en que se le robó la presidencia a Duarte en 1972. Yo tenía 12 años y yo me recuerdo muy bien cómo hasta para mí, un niño de 12 años, cuando estaba oyendo en la radio el reporte del conteo, de la apertura de urnas y todo eso, para mí me quedó muy claro que había habido un fraude electoral, y en efecto lo hubo. Si no nos recordamos de eso y cómo al cerrarse las puertas para que electoralmente pudiera El Salvador tener una evolución a cambios que hicieran, que lo convirtieran en una sociedad más justa y más democrática, se cerraron esos espacios y por eso se llegó a la guerra. Ahora podemos estar en el año 2023 en una situación diferente, pero cometiendo los mismos errores. Entonces es importante conocer nuestro pasado. Entonces hay un pasado más distante, pero ahora el pasado acabo de estar haciendo referencia es un pasado de apenas de hace 4 años, cuando el actual presidente levantó la mano y juró cumplir y hacer cumplir esta constitución, que ahora está violando al quererse reelegir inconstitucionalmente. Si eso no le importa a la persona que hizo la pregunta, creo que debería importarle, porque si una persona le mintió
hace 4 años, en algo tan importante, tan solemne, o sea, yo no sé si seré yo, pero yo creo que a todas las personas deberían de tomar muy en serio cuando uno da su palabra de honor a un juramento, así como cuando se firmó la paz en 1992. Eso fue algo muy solemne. Un país se comprometió frente al secretario general de las Naciones Unidas, que también firmó eso, en cambios estructurales que iban a llevar a darle la oportunidad a El Salvador de tener un desarrollo en paz. El presidente hace 4 años hizo un juramento solemne, dando su palabra de honor, entendiendo que no se podía postular a una reelección y ahora está incumpliendo eso. Si le miente en algo tan importante, tan solemne como es dar su palabra de honor y después la incumple tan fácilmente y se agrega a todo lo que le ha mentido, ¿cómo va a confiar uno en una persona que le miente en su cara? O sea, yo sé que entonces ese no es un buen camino para El Salvador. Así que sí creo que es necesario hablar sobre el pasado para que entendamos a dónde estamos. Y cuando hablemos de la seguridad, el presidente actual le hizo creer al pueblo salvadoreño que durante los primeros 3 años de su gobierno se había logrado y se logró desde el principio, del primer día que llegó el actual presidente al poder, el número de homicidios bajó inmediatamente. Y si no se recuerdan, vayan a buscar las noticias y van a ver que en los primeros 3 años se había bajado enormemente las cifras de homicidios. Él dijo que era por el plan de control territorial y mostraba ahí soldados en todas partes y todo haciendo el mate. ¿Pero qué? En febrero de este año nos enteramos por una acusación penal que presentó el Departamento de Justicia de Estados Unidos en una corte federal de Nueva York. En esa acusación queda claro que desde el año 2019, desde el principio del gobierno, hubo un pacto del actual gobierno con las pandillas y que incluyó la reducción de homicidios y el apoyo electoral al partido Nuevas Ideas, tanto en la elección del 2019 como en el de 2021, a cambio de darle a los pandilleros dinero, no extradición a Estados Unidos, sacar a los líderes pandilleros de la cárcel e incluso sacarlos fuera del país, y otros beneficios que hasta ahora no están conocidos. Si en eso le mintió el presidente al pueblo y todavía no ha aceptado que tuvo un pacto con las pandillas, entonces, ¿qué más le va a estar mintiendo? Así es que conocer el pasado para darte cuenta cuando te están engañando es necesario. Ahora, si a alguna gente le gusta que le estén engañando todo el tiempo, pues eso no es nada bueno, ¿no? Y cuando el futuro del país está en juego, es muy peligroso para las nuevas generaciones. Por eso es importante conocer el pasado y hablar sobre él. Luis, hay un par de preguntas que nos han hecho llegar en video. Voy a poner una de ellas. Un poquito larga, digo porque pasa del minuto, pero me parece un asunto muy puntual. Martín Coto. Muy buenos días, Luis, amigo Daniel. Don Luis, le quiero hacer la siguiente pregunta. Todos sabemos la estrategia del gobierno de Bukele en cuanto a ser relacionado con celebridades que tienen millones de seguidores en redes sociales. También sabemos de todo su batallón de trollers, youtubers pagados y sus páginas que hacen muchos videos para mantener siempre constante su estrategia publicitaria. Recientemente me tomé una hora para buscar videos relacionados con su nombre en TikTok y déjeme decirle que no encontré ningún video donde se escuchen sus ideas o sus propuestas. Sin embargo, encontré muchos videos donde ya lo están atacando, ¿verdad? Videos que construyen a través de retazos, ¿verdad? Que cortan de entrevistas que le han hecho, ¿verdad? Donde hay algunas preguntas polémicas como
sobre el régimen de sección, sobre negociación con pandillas, ¿verdad? Preguntas cáscara de guineo, le llamo yo, ¿verdad? Para encontrar cómo comenzar a atacarlo, ¿no? Mi pregunta es, ¿ustedes piensan tener una estrategia fuerte de presencia en redes sociales? Porque hasta el momento, al menos en la red social donde yo tengo mayor reconocimiento, que es TikTok, no se les está viendo. Muchos saludos. Martín es un tiktokero local que Sí, y tiene mucha razón. No hemos estado en lo absoluto en TikTok por dos razones. La primera es que la campaña no ha empezado todavía, falta. La segunda es, pero sí hay un plan para hacerlo. Y la segunda es que yo en lo personal no uso TikTok, pero sí gente de la campaña va a subir videos en TikTok porque es una de las redes más populares. La razón por la que yo no uso TikTok es por cuestiones de seguridad cibernética, porque pues, como tú sabrás, el gobierno de Estados Unidos ha dado, ellos pues incluso prohíben que nadie o sea, yo no estoy en el gobierno de Estados Unidos, pero y por eso no lo tengo yo en mi teléfono, pues porque el entendido a señas, dicen, por lo menos yo no quiero que haya ninguna penetración o abrir la puerta para una penetración de mi teléfono a través de TikTok. Entonces, por eso yo me he cuidado en eso. Pero sí hay que reconocer que es una red, una plataforma importantísima y donde mucha gente se informa. Entonces, no hay que descuidarlo. Pero sí lo vamos a hacer en el futuro. Yo en lo personal no tengo una cuenta de TikTok todavía. Es posible que tal vez obtenga otro teléfono y en ese teléfono sí la ponga como algo aparte. Pero esa es y precisamente porque lo que se dice, por lo menos lo que el gobierno de Estados Unidos dice que es una vulnerabilidad de TikTok es porque hay penetración del gobierno y de China a través de eso. Yo desconozco si es así o no, pero por eso es que hasta ahora yo no tengo TikTok, una cuenta de TikTok, pero sí vamos a abrir una quizás en un teléfono aparte porque sí es una plataforma muy importante. Pero hasta ahora no hemos hecho nada, porque no hemos todavía echado a andar la campaña, pero sí lo pensamos hacer en el futuro. Hasta ahora básicamente ocupo mi cuenta personal de Twitter y de Facebook para comunicarme. Pero sí tiene razón el amigo que ese es un gran vacío que tenemos, pero que lo vamos a llenar antes de que comience la campaña. eso iba a decir, que básicamente lo de tu campaña lo sacas más en Twitter, ¿verdad? En X ahora, y Sí, aquellos aspectos más familiares, personales, de carrera, de nostalgia, los veo más en Facebook. sí. Ahora ya estoy poniendo un poco más de entrevistas y todo eso en Facebook, pero sí, yo por lo general el Facebook lo ocupaba para asuntos más personales, familiares y el Twitter para comentarios políticos, pero sí, mira, el porcentaje de gente que se informa a través de Twitter es bastante bajo y solo es un estrato, un nivel muy pequeño de la población, por lo tanto no es de por sí la mejor plataforma para que sea la única. Entonces, y TikTok sí es mucho más popular. Entonces, sí tenemos que hacer eso. Y yo quiero dar crédito, ¿verdad? Porque aparte de aceptar esta conversación, entrevista, como le querramos llamar, aceptarla gustosamente, sin poner ninguna traba, esta sería tu segunda participación con programas, con generadores de contenido de la diáspora, ¿verdad? Escuché una llamada telefónica el otro día, temas muy puntuales, muy buenos. Me gusta eso, cuando decís no tengo cuenta de TikTok todavía.
Sí, todavía. no, pero hay que hacerlo porque sí. Y tener estos espacios también, como este que tienes, participar, pero también tener uno. Creo que es algo que de verdad vamos Sí, a tener que hacer porque sabes, o sea, es la oportunidad en que una persona pueda decir lo que desee con sus propias palabras y sin que lo esté interrumpiendo o que lo lleve una persona que pueda tener otra agenda de preguntar otras preguntas y que quiera una respuesta sí o no. El mismo candidato puede hacer su programa. Entonces, tener un espacio así creo que también me vas a enseñar, Daniel, cómo hacerlo para así comenzar. claro. O sea, no quiero hacerte competencia, pero sí, No, con es gusto. en ese que me oíste, fíjate que a mí me gusta escucharlo. De Cuando César tengo Fuentes. tiempo en vivo, Ujú. sí, cuando tengo tiempo lo escucho en vivo y si no, pues lo escucho después, porque es sí, bastante buena información. Entonces, ahí alguien vio que estaba conectado, entonces puso ahí, hey, aquí está Luis Parada, y así fue como César Fuentes me O sea llamó y que, Luis, pasando ibas. no, yo estaba escuchando, estaba viendo Ah, y ya. escuchando, no estaba pasando, pero no, o sea, no fue programado eso, sino que alguien, no quiero decir que me puso el dedo, pues, pero alguien, o sea, alguien dijo, hey, aquí está Luis Parada. Y incluso me escribió ahí, me preguntó que si yo era el candidato, y yo le dije sí. Entonces ahí pusieron, llámele. Y me llamó César Fuentes. Al principio, como yo estaba conectado, no podía ver que me estaba marcando, pero después yo le marqué a él y así fue como puso pero no fue nada planificado, no, yo estaba escuchando nada más. Ah, vaya. Hablando de conexiones y de redes sociales, solo quiero aprovechar para decirle, tenemos a varias personas conectadas en el space y quiero decirles que si tienen alguna pregunta para que se la hagamos llegar a Luis ahorita, pueden mandármela ahí en un mensaje directo y la leemos mientras seguimos platicando. Y gracias por estar conectados. Gracias, Carmen. Hay una más de otro que produce contenido desde la diáspora, eh, desde allá de Texas, Bueno, de desde donde ya me es. declaro culpable de no ocupar TikTok hasta ahora, pero que sí me prometo que vamos a cambiar. Bueno, esta pregunta viene desde Texas, Luis, y viene de otro Bueno, Luis, Luis Alonso Bernal. Un saludo especial para el ok. candidato Luis Parada. Desde Houston los saludo. Quisiera preguntarle si ya tiene usted definido su plan de trabajo, su plan de gobierno y qué sectores de la población salvadoreña, tanto dentro y fuera del país, ha tomado en cuenta para elaborar dicho plan. Y si no lo tiene, ¿cuál es su proyección para poder preparar un plan integral que nos permita tener la participación de todos los salvadoreños en cualquier parte del mundo? Gracias. Gracias también a Luis Bernal, pero este es el programa de los Luises. Sí, mira, tú eres Luis Daniel Joya, no, 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 todavía no. todavía no. Bueno, ahí te podemos. Mira, en las pocas fotos que subimos de nuestros encuentros con la comunidad, con gente de la comunidad en El Salvador y acá, porque te digo, hemos tenido muchísimas reuniones, pero no publicamos precisamente por respeto a la gente, a su privacidad. Pero en las pocas que hay, por lo general me van a ver con, con esta libreta en la mano y de este ya me acabé como 10 tomando nota. Porque precisamente, mira, a nosotros nos han dado presentaciones economistas, maestros, doctores, personal de salud, sobre la situación, entre otros, sobre la situación en su gremio. Pero además de una presentación, a nosotros nos gusta escuchar directamente de la gente para escuchar sus historias personales, sus experiencias, sus recomendaciones, porque
una cosa es ver los números en una presentación de PowerPoint, que son cuando tú ves el número agregado para un país, cuando tú te preocupas por la dirección que lleva el país, pero no es lo mismo que conocer el detalle personal de cada persona con la que hablas. Y que no son muchas, porque tienes que pasar por lo menos unos 15 minutos hablando con cada persona. Y eso hicimos, por ejemplo, el 15 de julio, que fue el día de la votación interna. La empezamos en una comunidad, una zona marginal, que está en una ubicación muy vulnerable para inundaciones cuando caen lluvias fuertes. Pero no nos alcanzó el tiempo. Les prometimos que íbamos a regresar y regresamos esa misma tarde sin cámaras ni nadie que nos tomara fotos. Y allí estuvimos como 3 horas platicando con unas 10 personas, visitándolas en su casa. Fuimos a lugares donde no habíamos tenido la oportunidad de visitar en la mañana. Y de ahí nos llevamos una riqueza de información que no la podríamos haber obtenido en ninguna presentación. Así que, respondiendo a la pregunta de mi tocayo Luis de Houston, le diría, todavía no tenemos visto un plan de gobierno. Eso se va a hacer ya adentrada la campaña. Eso siempre se hace hasta después. Pero, ¿sabe? Y los insumos los estamos teniendo tanto de profesionales como de hablar con la gente. Cuando echemos a andar nuestro sitio web, vamos a tener ahí un espacio para que podamos escuchar directamente de las personas a través del sitio web de la campaña, para que nos puedan hacer llegar cualquier comentario que van a ser revisado. Y si es necesario, y si la persona quiere dar su información de contacto, podemos hacerle más preguntas, pero si no, de todas maneras, para poder incorporar ya sea la situación, el problema o la sugerencia, en tomarlo en cuenta para el plan de gobierno. Lo más importante en un plan de gobierno, te voy a decir, Daniel, y a todos los que nos escuchan, es que sea un plan que sea cierto, pues, que no solo sea algo para presentarlo como parte de la campaña y después te vas a olvidar de él cuando ya estés en el gobierno. No, un plan de gobierno tiene que ser lo que verdaderamente propones hacer, lo que tú deseas hacer. Claro, hay que irlo revisando siempre con el tiempo porque surgen a veces obstáculos, emergencias, no hay recursos de una cosa y tienes que hacer reprogramación, pero por lo menos eso es lo que tú genuinamente deseas y planeas comenzar a hacer. No son solo promesas vacías. En eso va a ser diferente nuestro plan de gobierno, que sí va a ser realístico y va a ser no prometer 5,000 escuelas, o sea, 1,000 al año y al fin no hiciste ninguna. Las escuelas se están 2,5 por día. cayendo. Ujú. No, o sea, eso es falso. O sea, creo que ese es un esquema que tenemos que cambiar. En la seguridad, por ejemplo, no es suficiente con meter gente a la cárcel. Especialmente no es necesario y es contraproducente si el 30% de la gente que está metiendo a la cárcel es gente por la que no tenías ninguna evidencia para meterla en la cárcel, que son gente inocente que está muriendo y está sufriendo muchas torturas en la cárcel. Hay que meter a los delincuentes en la cárcel y no hay que sacarlos. Eso, de acuerdo, pero no hay que meter gente inocente. Pero lo más importante es esto: ningún sistema, ningún plan de seguridad en ningún país del mundo va a dar un resultado sostenible, un resultado de largo plazo, si se basa solamente en meter gente a la cárcel. Porque en la cárcel vas a tener, primero, una universidad de delincuentes que cuando algún día salgan, o sea, desde ahí sale, y siempre ha sido ese ciclo vicioso en El Salvador, a menos que el gobierno piense que nunca van a salir. Entonces, pues eso, ya que controlan el sistema judicial, la Asamblea Legislativa y todo eso, quizás ese es el plan que tienen, pero el problema es este: si no eliminas, empiezas reduciendo, pero con el fin de eliminar las causas económicas y sociales estructurales que llevan a tener un problema de delincuencia y más específicamente un problema de pandillas,
el problema no lo vas a eliminar porque va a estar, las causas siguen creando el problema adentro, pero más que todo afuera de la cárcel. Entonces, eso es lo que debe hacer un gobierno, sabiendo que que son programas que van a demorar años y quizás por lo menos 2 periodos presidenciales o 3 para implementarlo, y por eso tiene que ser un plan no solo de ese gobierno, sino que tiene que ser un plan de nación que sea compartido por cualquier partido político que lleve la siguiente candidatura que llegue a la presidencia, porque es un plan de largo plazo que tiene que ser presentado y consensuado con los diferentes actores políticos democráticos para que haya esa identificación de todos con ese plan de nación. Entonces, Decía, sí, ujú, sí. decía, publicaba Julio Villagrán esta tarde, la deuda es deuda insostenible, baja inversión y exiguo uso del Bitcoin. Eso aparece en el informe entiendo yo que del Departamento de Estado. Ahora, yo le agregaría a esto lo que me comentaba en una plática similar hace un par de días, Pepe, de la Alianza El Salvador en Paz, y él mencionaba puntualmente los frijoles, perdón, los tomates, las cebollas, los chiles, el aceite, valían esto hace 3 años, hace 4 años, y ahora valen esto. Y hacía una comparación que Sí. realmente dejaba claro cómo se han disparado los precios. La debilidad del actual gobierno pareciera que es ser el tema de las finanzas, el manejo de las finanzas públicas y el tema de la economía. ¿Por qué será que poco se habla de esos temas por parte de las fórmulas? Mira, no es que se hable poco, porque ese es el principal problema de todos los salvadoreños, es que están sufriendo los efectos y no es esa una vulnerabilidad, sino que de las fallas del gobierno actual de tener ni siquiera una política económica. Digo, porque no es que tengan una mala política económica, no tienen una política económica. Y están haciendo un uso desordenado del endeudamiento, de los recursos. Mira, si para esta campaña presidencial que va a durar 4 meses, tuviéramos siquiera los recursos que ocupa el gobierno, recursos públicos que ocupa el gobierno para su propia propaganda, en una semana, los recursos de una semana, si los pudiéramos tener para los 4 meses de la campaña, estaríamos felices. Pero no, este gobierno gasta más en propaganda para hacerle creer a la gente que vive una realidad muy diferente de la que vive. Pero a donde no pueden engañar a la gente es cuando la gente ya no tiene que comer. Mira, el precio de los alimentos de la canasta básica en promedio de los últimos 4 años ha aumentado en más de un 25%. El costo de los alimentos ha aumentado a un nivel más alto que la inflación, o sea, el aumento de los costos de todo lo demás. Entonces la gente lo está sintiendo y hemos practicado con bastante gente, Daniel, que ya no está comiendo 3 veces al día, está comiendo 2 veces al día o 1 vez al día. De padres que se quedan ya solo limpiando el plato porque prefirieron darle de comer a sus hijos que comer ellos. O sea, no es sostenible. Es el problema más grande que sienten los salvadoreños y por eso es que sí, tenemos que hablar mucho más de eso, pero hablamos tal vez de otras cosas porque, vaya, por ejemplo, empezamos a hablar ahora de la reelección inconstitucional, porque ese es un problema que va a tener incidencia en todo lo demás. La gente no cree que temas políticos afectan la economía, pero sí la afectan inmensamente. Te voy a poner un ejemplo. La inversión extranjera directa que ha entrado a El Salvador
comenzó a bajar significativamente después que este gobierno comenzó a violar el Estado de Derecho, a querer, a violar la Constitución, a violar las leyes, a destituir inconstitucionalmente los magistrados de la Sala de lo Constitucional e inconstitucionalmente poner nuevos magistrados sin seguir los pasos para su nombramiento, que hizo lo mismo con el fiscal general, que después mandó a jubilarse a todos los jueces de 60 años o más, que eran la tercera parte de los jueces de todo el país. O sea, cuando un gobierno comienza a tomar decisiones de ese tipo, no basadas en el derecho, sino que en el capricho o en los dictados de una sola persona, eso crea bastante inseguridad jurídica y nadie va a querer invertir de otro país en un gobierno donde de repente se le va a ocurrir, como se le ocurrió al actual presidente el 1 de junio de este año, o sea, hace apenas, ¿cuántos? 3 meses, Más o menos. que se le ocurrió decir, en estos momentos he mandado al fiscal general y ahí va una gran caravana de radiopatrullas a expropiarle al expresidente Cristiani todas sus propiedades por corrupción, pero sin decir primero qué evidencia había de la corrupción. Entonces ese es un mensaje que da de que una sola persona puede mandarle a expropiar todas las propiedades, no solo a una persona, sino que a empresas relacionadas con la persona, aunque ellos no sean los dueños. Y aquí no hay un sistema judicial, un fiscal independiente que por lo menos va a investigar antes de ir a expropiar y no primero confiscan y después investigan, que es lo que están haciendo ahora. Entonces todo eso genera una inseguridad jurídica que hace que las inversiones no lleguen, que los trabajos entonces empiezan a escasear, los buenos trabajos más que los otros, empiezan a ir un montón de empresas y eso incide en la economía de la gente. Entonces, por eso empezamos a hablar a veces de otros temas, pero que inciden en todo. Y yo empiezo a hablar de la reelección constitucional porque todavía el actual presidente tiene tiempo de reconsiderar y de cambiar de opinión y de no llevar al país por esa vía que solamente va a traer problemas para el país y la situación económica va a empeorar. Pero sí, no tienes razón y ahora te prometo, Daniel, que ahora en adelante voy a empezar a hablar de la economía porque sí, con todas las personas que hablamos, eso es su problema principal en estos momentos y no solo la gente. Mira, la gente más pobre es la más vulnerable y es la gente que de verdad ahorita, la gente que está en la pobreza extrema se ha duplicado en los últimos 4 años. La gente que está entrando a la pobreza es más de 1 millón de gente. Esa gente no tiene espacio de maniobra más que dejar de comer y eso es algo que no se puede permitir. Además de eso, el descuido a la agricultura nacional es imperdonable. Han estado importando desde la pandemia cosas de otros países en vez de productos agrícolas en vez de estar fomentando la agricultura nacional. Y los agricultores están en una situación endeudados hasta decir ya no son sujetos de crédito y se está perdiendo la capacidad del país de autoalimentarse. Eso es muy, muy peligroso, un riesgo muy grande, pero sí, la economía es el problema más grande de los salvadoreños, pero por falta de una política económica real del gobierno, es que no tiene ningún profesional economista al cargo de eso, las decisiones las están tomando políticamente el presidente y sus mercenarios venezolanos que están ahí mandando más que los ministros. Mira, le están sacando el dinero de las pensiones de la gente. Si le han robado aproximadamente un promedio de $3,000 a cada pensionado, al no estarle pagando la deuda que tiene el gobierno con los fondos de pensiones durante los siguientes 4 años. Y le están robando $500,000, $500 millones, $500 millones al año por 4 años. A los bancos comerciales les están bajando
las reservas de Reserva. liquidez Ujú. que deben tener depositadas en el Banco Central de Reserva y que forman parte de la Reserva Nacional de El Salvador. Pero la reserva de liquidez es un porcentaje que deben tener los bancos para proteger el sistema bancario cuando hay retiros inusuales, cuando la gente no se siente segura y empieza a sacar su dinero de esas reservas, sirven para eso. Las han bajado a un nivel mucho más bajo de lo que debería ser para presionar a los bancos para que compren letras del Tesoro y certificados del Tesoro, que es deuda de largo plazo. Y es preocupante ver que los mismos bancos, supuestamente por su propia iniciativa, pero seguramente presionados por el gobierno, están sugiriéndole al gobierno que se convierta esa deuda de largo plazo, de corto plazo, o sea, que tiene que pagarse en un año o menos, que se convierta en una deuda de mediano plazo, de 3, 5, 7 años. Eso significa que el gobierno no está en capacidad de pagar. La situación de la banca comercial está muy delicada por presiones del gobierno para financiar sus gastos excesivos en propaganda y otras cosas, porque todo es secreto ahora, y ese experimento fallido con el Bitcoin, que en realidad qué irresponsabilidad de un presidente embarcar a El Salvador a estar especulando en una moneda digital que no está respaldada por ningún gobierno, que sirve para lavado de dinero. Eso es irresponsable. ¿Y cuánto cuánto ha invertido el gobierno en Bitcoin que no están siendo utilizados esos fondos para la educación, para la salud? Estamos muy mal en economía, pero sí, tienes razón, de eso deberíamos estar hablando mucho más. Dice, perdón Carmen, yo sé que tiene unas preguntas ahí, pero quiero agarrar esta de nuestro amigo Archie Washington. ¿Por qué crees, dice, que el gobierno de Estados Unidos ha mostrado una frialdad ante lo que acontece en El Salvador, sabiendo que Bukele avanza en sus propósitos de seguir así? Quizás sea la última elección para los salvadoreños. Mira, yo pienso que lo que vemos del gobierno de Estados Unidos es la parte diplomática y pues las actuaciones del embajador. Yo sí, pues como sabemos, los embajadores tienen como su misión principal mantener las relaciones con los gobiernos. El Departamento de Estado es el que mantiene las relaciones diplomáticas con los gobiernos y pues mantienen relaciones diplomáticas hasta con gobiernos dictatoriales y violadores de derechos humanos. Pues bueno, mantiene relaciones, imagínate, con lo que le está haciendo Rusia a Ucrania. Estados Unidos todavía mantiene relaciones diplomáticas con Rusia, pues. Entonces, con El Salvador lo que estamos viendo es tal vez desafortunadamente, un cambio de enfoque, un cambio tal vez táctico de evitar confrontación y tratar de tener por lo menos las relaciones diplomáticas normales con un gobierno. Pero no significa pues, que el gobierno de Estados Unidos está abandonando a El Salvador o no está viendo, no se está dando cuenta de lo que está pasando. Sencillamente no desean confrontar por cualquier razón que sea, pero no es todo el gobierno de Estados Unidos. Hay otros departamentos que no son del Departamento de Estado que están dándole seguimiento a todo lo que está pasando. Y, por ejemplo, el Departamento de Justicia, con esa acusación penal que hizo pública en febrero de este año, donde evidencia el pacto de funcionarios de este gobierno con la ranfla nacional de las pandillas, y dan incluso los cargos y mencionan al director de centros penales como con su cargo, al director de la Oficina de Reconstrucción del Tejido Social, los mencionan con sus cargos. Y te digo yo que hay otros casos que todavía no se han hecho públicos, donde hay otros funcionarios de un poco más alto nivel, donde pueden ser mencionados. Ellos no están sujetos a ningún deseo de tener buenas relaciones con nada más la aplicación de la justicia, y la van a presentar esos casos cuando estén listos, pues porque también las fiscalías, los departamentos de justicia no pueden adelantarse a presentar una acusación mientras no tengan toda la evidencia para lograr la condena. Eso es lo que ellos están
siempre esperando. Pero no, gente en Congreso está muy preocupada por y no solo preocupada, sino que en completo desacuerdo con lo que está haciendo el gobierno de El Salvador. Y lo que no quieren es hacer nada que venga a precipitar un cambio demasiado radical en el gobierno, sabiendo de lo mal que está la economía de El Salvador, lo vulnerable que está la economía de El Salvador. Pienso yo que no, sienten que no quieren hacer nada que podría precipitar una crisis económica más grande de la que ya hay y se va a hacer peor en estos meses que faltan. Carmen, ¿por qué no, por qué no leemos varias de una vez y para ya ir Bueno, cerrando? sí, tengo dos que nos hace llegar Vilma. Y la primera es si se considera una persona de derecha. Y la segunda tiene que ver con el tema de la explotación minera. Bueno, primero un poquito de contexto. Recordemos que El Salvador fue y es todavía el primer país en Latinoamérica que tiene una ley que prohíbe la explotación minera. Entonces la pregunta dice que si usted cree, Luis, que el gobierno eh, tiene la intención de dejar sin efecto esta ley y de permitir la explotación minera a pesar de que hay precedentes y de que hay personas en este departamento que rechazan la explotación minera. Con respecto a la pregunta si yo me considero de derecha o de izquierda, te diría que yo me considero el reflejo de un ser humano que tiene una mano derecha, una mano izquierda y en el centro un cerebro que ocupa a veces una, a veces la otra y a veces las dos juntas. Entonces, yo no tengo una ideología que se pueda encajar fácilmente en ninguno, sino que yo lo que creo es en la justicia social. Creo que debe respetarse ciertas normas y principios, como por ejemplo la propiedad privada, pero siempre, como dice la misma Constitución, en función social. Sencillamente yo, al llegar a la presidencia, voy a aplicar la Constitución, donde se tiene un balance sobre la forma en que se debe gobernar. Así es como yo me describiría. Con respecto a la minería metálica, El Salvador es el primer y único país en el mundo que ha prohibido la minería metálica. En el mundo. Porque, por ejemplo, Costa Rica tiene una prohibición sobre minería metálica, pero con minas de cielo abierto, no minas subterráneas. Pero El Salvador es el primer país en el mundo de tener una prohibición total desde el año 2017, de marzo del 2017, para la minería metálica, por una buena razón. Porque El Salvador, un país tan pequeño, con tanta insuficiencia de agua, con tanta vulnerabilidad a terremotos, deslaves y todo eso, no es un país apto para la minería, y eso lo han reflejado estudios de expertos internacionales de antes y de después, de que El Salvador la minería metálica no es viable. El presidente actual sí tiene las intenciones como ya se acabó toda la economía de El Salvador, cree que sacando lo que pueda haber de oro va a solucionar por lo menos su voracidad de efectivo para seguir con sus decinios de propaganda y seguir engañando a la gente. Pero eso sería un grave error, porque lo que pueda haber ahí adentro no es nada comparado con el riesgo de una contaminación de nuestros ríos y nuestros mantos acuíferos. Eso no se puede permitir. ¿Y por qué? Hay evidente evidencia, pero la última, creo yo, que es las capturas de los líderes ambientalistas de Santa Marta por un supuesto crimen de guerra de 1989. Yo he visto ahí no hay evidencia real, ahí es
hay un testigo falso, secreto, que no se contradice. La fiscalía dijo que la había visto y ya cuando le hacen la pregunta dice que no vio, sino que le contaron. O sea que no hay nada de evidencia. Pero han mantenido a esa gente presa desde el 11 de enero de este año y no la quieren soltar porque son los que se oponen a la minería. Ese cerco que mandaron, ese gran... Y cuando yo fui a Cabañas hace 2 domingos, pues pude ver ahí esas tanquetas que lo que siguen gastando, como que hay una guerra, ese es un puro circo. Ese cerco militar en Cabañas es para amedrentar a la gente, que ahí es donde más se oponen a la minería metálica. Entonces, definitivamente el gobierno actual está interesado en volver a la minería metálica, a pesar que le debe quedar muy claro que cuando se prohibió la minería metálica en el 2017, de acuerdo a las encuestas de la UCA, el 80% de la población salvadoreña estaba en contra de la minería metálica porque sabe el impacto que tendría en el agua, y contaminar esa agua con metales pesados como resultado del procesamiento de la minería y de sacar tierra que ha estado pues cientos de metros abajo de la superficie, la sacas y la pones en contacto con la lluvia, eso sería desastroso para El Salvador. Así es que sí, y yo te digo, en mi gobierno de ninguna forma permitiría ninguna reversión de la prohibición de la minería metálica, porque a mí sí me interesa la vida y la salud de los salvadoreños. Hay una pregunta que anda por ahí. Sumar es una organización nueva. Nuestro Tiempo es un partido pequeño, urbano, capitalino, con poca estructura territorial. Luis Parada es un salvadoreño que pues asumió el reto, ¿verdad? Pero no hay en sí una estructura amplia detrás, no hay en sí una abundancia de recursos como pueden tener otras campañas. Si alguien, eso es lo en concreto, si alguien de quienes ven este programa, quienes creen que la propuesta de Luis Parada y Celia Medrano es la mejor en las próximas elecciones, ¿verdad? Y que es necesario cambiar lo que existe hasta este momento, ¿cómo pueden hacer para involucrarse, para aportar, para colaborar, para sumarse, retomando el nombre, ¿verdad?, de la organización, Sí. sumarse a la campaña de Luis Parada y Celia Medrano junto a estas organizaciones de la sociedad civil y del partido Nuestro Tiempo? Sí, gracias, Daniel. Mira, estamos muy carentes, como tú dices, de recursos para poder... Tenemos mucha oferta de estructuras ya existentes en departamentos en que Nuestro Tiempo no ha tenido históricamente presencia. Ahora se están llevando candidaturas para consejos municipales en departamentos en que Nuestro Tiempo nunca había participado. Entonces está los ingredientes para poder desarrollar esas estructuras. Lo que faltan son recursos. Entonces, a las personas que nos están oyendo, miren, nosotros no, ni la campaña ni el partido no tiene financiamientos significativos. Son básicamente los miembros del partido, que no son miles, son cientos, no son miles, son alrededor de 700 miembros del partido que hacen aportaciones voluntarias de lo que puedan. Pero sí necesitamos bastante apoyo. Sería excelente si las personas que pueden aportar $10, $20, lo que ellos puedan, $5, $1, lo pudieran hacer. El sitio de internet del partido Nuestro Tiempo es la mejor vía para poder hacer cualquier ayuda económica de cualquier cantidad que la gente pueda. Y el sitio es nuestrotiempo.com. Entonces ahí, a través de Es Nuestro Tiempo, ahí pueden tener información no solo de cómo poder donar, sino que pueden pues tener más información sobre el partido. Es nuestrotiempo.com.
Voy a anotar aquí, por si alguien lo quiere ver. Eso en cuanto a contribución y en cuanto a la campaña, los equipos, porque alguien puede no tener dinero, pero puede querer ser parte de, Sí. de este esfuerzo. Sí, de voluntarios y todo eso. Sí, el partido ya está, porque hay bastantes personas que me han hecho esa pregunta y ya le hice ver al partido la necesidad de activar un enlace en el sitio web para que personas que quieran ayudar, ponerse de voluntarios, puedan hacerlo y decir qué área y dónde están y qué podrían hacer y con tanta frecuencia. Pero en estos momentos todavía no creo que esté incorporado, pero sí es algo que va a estar incorporado en el futuro cercano, antes de que empiece la campaña. Carmen, ¿tenía algo por ahí pendiente? No, ya tenemos todas las preguntas ahí. Solo antes de que avancemos un poquito, bueno, agradecerles a las personas que estuvieron conectadas con nosotros en el space y que están ahí pendientes de estas otras opciones que tiene el país, de opciones diferentes, de opciones que también representan a los salvadoreños y que también son parte de la comunidad salvadoreña en el exterior, en El Salvador, y que, bueno, como Luis también lo dijo al principio, son salvadoreños que tienen una trayectoria de acercamiento, de lucha, de velar por la democracia, por los derechos de nuestro país. Y por eso, gracias por hacer de su tiempo para conectarse con nosotros. Dos preguntitas ahí que se me quedaron. Una dijo Archie Washington que si ibas a visitar el Bajo Lempa, una comunidad que ha sido muy golpeada por el régimen de excepción. Y la otra viene la marcha del 15. Sí, sí, tengo pendiente visitar el Bajo Lempa. Voy a ir con Celia. Celia ha ido varias veces. Tiene bastante arraigo ahí. Entonces, en este último viaje que hice a El Salvador, que regresé hace una semana, fui a Sonsonate, en Salco específicamente. Estuve en Santa Marta, estuve en Panchimalco y en otras partes, pero todavía tengo pendiente, pero sí voy a ir al Bajo Lempa, porque sí es una comunidad que ha sido muy sufrida, muy golpeada y hay que darles nuestro respaldo. Y con lo otro, el 15 de septiembre, sí voy a estar en El Salvador y voy a participar en la marcha. Y aquí también tengo entendido que en el área de Washington va a haber una actividad también. Desafortunadamente no los voy a poder acompañar, pero sí los felicito a los organizadores y espero que la mayor parte de gente que pueda, que asista también para apoyar ese evento. No es una marcha, pero sí es creo que van a estar en el área del Capitolio para hacerse presentes entre tal vez el mensaje principal, que es en defensa de los inocentes detenidos bajo el régimen de excepción, que todavía siguen presos. Pero sí, yo estaré el 15 de septiembre ahí en El Salvador. El 15 marchamos. El 15 marchamos. Dice Jensi. Y no solo eso, sino que también ya sabemos cuál es la ruta. También. Dice Jensi Yoasigual, una persona muy activa en las redes sociales, sobre todo en Facebook. ¿Qué diferencia es escuchar a una persona preparada? Y continúa, ¿verdad? Y dice Julio Calles, me gusta este comentario, yo soy de Cabañas, pero vivo en Texas. Y me gusta la propuesta de Luis Parada. Saludos hasta Texas a Julio Calles. Igual a Georgina López, que está con nosotros, ¿verdad? Y otros que se han conectado. Ángel Quintanilla dice, el eje de El Salvador es la agricultura. Y bueno, hay otros comentarios más. Gracias, Luis, por darnos de este tiempo. Gracias también, Carmen, por el apoyo, ¿verdad? Y a los demás también que de alguna manera hicieron posible esta transmisión. Vamos a quedar por ahí sacando algunos cortitos, ¿verdad? Para aclarar algunas de las posturas de Luis Parada y no sé, algunas palabras finales, Luis. Bueno, agradecimiento a todos los que nos han acompañado y a ustedes que han organizado
estos espacios para poder conversar. Y nada más un llamado a todas las personas, a todos los salvadoreños, a que tengamos esperanza de que sí es posible que El Salvador tenga un mejor futuro, que sus hijos tengan un mejor futuro con gobernantes que tengan integridad y que les hablen con la verdad, que no los engañen solo para obtener su voto y que después se olviden de todas las promesas falsas que les hicieron. Hay que buscar alternativas diferentes de personas que han mostrado con sus hechos en su vida personal y en su vida profesional que sí, de verdad, son personas de palabra, que cuando dan su palabra la cumplen, y eso hace una gran diferencia. Los exhorto a que se involucren, a que vayan el 15 de septiembre a marchar, a que participen políticamente, ya sea poniéndose voluntarios, donando aunque sea $5, yendo a votar el 4 de febrero, o si son salvadoreños que residen en el exterior con DUI en el exterior, pueden votar electrónicamente antes. Pero que voten, y no les digo que, miren, no les estoy pidiendo el voto por ningún candidato en específico. Voten por el candidato democrático, el candidato o candidata que cumpla la constitución de su preferencia, pero vayan a votar, voten, porque esa es un arma bastante poderosa de todos los ciudadanos, como dijo alguien anteriormente, y eso es cierto. Pero no es la única arma. La participación política tiene que ser de todos los días, y por eso los insto a que se involucren, que participen. No permitan que los políticos sean cargo de los gobiernos sin la influencia de la gente. Participemos. Muchas gracias, Carmen, muchas gracias, Daniel, y a todas las personas que nos apoyaron desde atrás de la forma técnica para poder llevar estos programas. Gracias. Dice, en un saludo final, Nilson Cañengues, hola Daniel, hola Carmen, un saludo para el candidato presidencial Luis. Yo siempre he dicho, felicitar a Luis por su preparación y por estar luchando en contra de este actual gobierno de ineptos, porque es el único que está haciendo el trabajo que tiene que hacer como candidato. Connie Roda, saludos y bueno, gracias Luis, gracias a los demás y a quienes se conectaron, bendiciones.